Está nuestro hermano Pablo que nos va a compartir en esta mañana. Bien, creemos que ya están todos listos, hermanos, con su arma bien abierta. Yo tengo aquí, no sé qué calibre es esto. Usualmente tengo una pequeña y algunos me dicen, no sé cómo puedes leerlo. Bueno, hasta ahora puedo leerlo todavía y esto es el siguiente un poquito grande y tengo otro más grande todavía. Pero me encanta tener esto a la mano y tengo mucha información allí. Esta mañana estaremos repasando lo que es ya la culminación. Bueno, tenemos una semanita más y allí culminaremos ya todo esta carta, esta narrativa histórica de lo que ha sido el libro de los Hechos. Esta mañana es la penúltima parte de lo que corresponde a este libro. Agradecemos la oportunidad que se ha tenido de poder abrir este estudio que ha sido, creo que cerca de un año, un poco más de un año. Y ruego que cuando ustedes estén llegando ya a esta parte del libro, sientan lo que significa llegar a la conclusión. No sé, cuando ustedes leen un libro, y sobre todo un libro que los ha encantado, la culminación a veces nos deja satisfechos, u otras veces nos deja insatisfechos. Por eso es que muchas películas, ¿no?, están de tal manera atrapando la mente de la gente para enchufarlos a lo que sería una secuela. Bueno, deseamos que al culminar Hechos también exista cierto tipo de expectativa. Nuestro hermano David ya la semana pasada capazmente me ha dejado, como se dice, en bandeja. Ahora yo no sé si puedo con la elocuencia de lo que amerita la secuencia al llegar a esta parte de la historia. Bueno, ruego al Señor que me ayude para poder comunicar lo que he estado estudiando en estos días desde que nuestro hermano ya anticipó la conclusión de esa historia sobre el apóstol Pablo. Al pensar en el apóstol y llegar a lo que es su vida, yo creo que ustedes son sinceros con uno mismo, va a sentirse desafiado. ¿A cuántos no les gustaría ser como el apóstol Pablo? ¿No? Algunos hemos hasta recibido el nombre porque nuestros padres deseaban que seamos como el apóstol Pablo. Por lo menos tengo el nombre, pero no sé si de alguna manera le llego hasta los talones a ese gran hombre como es el apóstol Pablo. Algunos piensan que podemos hasta presumir de nuestro nombre. Estaba una vez visitando un pueblito que se llama el pueblito de Santa Marta, que está en la zona de San Martín, en la boca de un río que se llama Chipurana. Y había llevado un grupo, estuvimos ya casi 10 días con ellos aquí en la costa, también estuvimos en la sierra y nos fuimos a esta pequeña localidad en la selva. El hermano había estado enseñando el libro de Primera de Corintios y habían transcurrido más o menos como 10 días, como le digo, y un día le noté un poco frustrado y hasta un poco acusativo. Y él me trajo al costado un día y me dice, ¿por qué tú siempre tienes que repetir tu nombre cuando yo estoy predicando? Bueno, ¿cómo así? Le digo. Es que tú paras diciendo Pablo, Pablo, Pablo. Bueno, le digo, es que tú estás mencionando el nombre del apóstol, no mi nombre, sino el apóstol. ¿Qué quiere decirme que Paul en castellano significa Pablo? Claro que sí, le digo, y ahí recién él se sintió un poco mal. Pensó que yo estaba presumiendo que quería que la gente sepa mi nombre. Felizmente no me llamé Jesús, imagínense si eso hubiera sido la cosa.
pero creo yo que hay un deseo auténtico de muchos de nosotros. Y eso ha sido mi anhelo. Mi anhelo es que, por eso decidimos con mi esposa solamente dar nombres bíblicos a nuestros hijos. Que ellos sepan que en lo profundo de nuestro ser, deseábamos que ellos tengan cualidades propias de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. Eso fue nuestro deseo personal. Ahora los lanzamos a ustedes también, que ustedes tengan un deseo que sus hijos sean un día como estos grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo aquí nos da una tremenda lección de lo que significaría tener características con un gran despliegue espiritual. Y lo que nosotros tenemos al frente como versículos van a precisamente trazar cualidades que, sin ser tu nombre, Pablo, deseo que puedas tener esa entrega que él lo tuvo. Al culminar este libro, mi deseo es comunicar una idea principal. Y la idea principal es, mis amados hermanos, es que cada creyente debe dejarse sazonar, debe dejarse macerar, debe dejarse marinar, como decimos, en el jugo del Evangelio, de tal manera que tú vivas una vida íntegra dependiendo de Dios. Esa es la gran idea que yo deseo comunicarles esta mañana. Yo no sé si voy a ser capaz de que ustedes realmente se sientan sazonados, marinados, encurtidos por el Evangelio, de tal manera que tú y yo vivamos una vida íntegra en el Evangelio, tal y cual fue la vida de nuestro hermano el apóstol Pablo. Y con ello quisiera que vayamos en primer lugar al pasaje que tenemos esta mañana. Estamos en el capítulo 27. En el capítulo 27 del libro de los Hechos, vamos a ir paso a paso. Llegamos al naufragio. Versículo 39 del capítulo 27, dice así la lectura de la palabra de Dios. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas. Aquí están los primeros surfistas en la Biblia. Se embarcaron en sus tablas. Parte en cosas de la nave. Y así aconteció que se salvaron saliendo a la tierra. Señor, deseamos esta mañana que efectivamente nuestra vida se asemeje a hombres que dejaron que el Evangelio los madure, los sazone, que el sabor del Evangelio penetre lo más profundo de su ser. Y deseamos, Señor, deseamos que haya hombres y mujeres con ese apetito espiritual. Y ruego, Señor, que tú nos hables, y te lo pido por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Saben que para que nosotros nos podamos contextualizar con lo que está ocurriendo aquí, nos preguntaríamos por qué Lucas, el médico, está dándonos esta narrativa. ¿Será para que simplemente rellene temas históricos? Aquí mucho detalle que existe. Entonces, ¿cuál es la razón por la que él nos da esto?
Y aquellos estudiosos hermeneutas siempre están tratando de conectar la cultura, la historia y de qué manera esto me está hablando a mí. La verdad es que cuando llegamos a este texto, Lucas tiene un propósito y por inspiración del Señor sabemos que esto nos va a hablar también. En primer lugar, debemos reconocer que la gente de ese tiempo pensaba que solamente las personas malas tenían malas experiencias. Solamente las personas malas tenían malas experiencias. Y lo opuesto también corresponde, que los bendecidos eran llamados aquellos que seguro que estaban bien con Dios o con los dioses. Esa mentalidad de alguna manera se acarrea aún hasta hoy en día. Muchos tachamos a alguien de que posiblemente porque está en pecado, está enferma o está enfermo o le ha ocurrido algo. Es una teología lamentable. Puede que sí o puede que no. En todo caso, la palabra de Dios nos llama a tener un enfoque teológico que sea maduro. Y eso es parte de lo que podríamos considerar esta mañana. Entonces, las cosas malas solo pasan a personas malas. Es parte de la mentalidad de la gente de ese tiempo. Pero también ellos están pensando de que los dioses caprichosamente deciden en la vida de los humanos. Caprichosamente los dioses, y esto es la prevalencia de la mitología griega en general, y esto lo vamos a ver en la siguiente parte de este texto. Y finalmente también la gente de ese tiempo sabía que las travesías marítimas deberían ser evitados. Recordarán cuando era pequeño, veía las historias, los libros de la historia universal. Y ellos decían que uno hasta podía llegar hasta el fin de la tierra y que había un precipicio o en los mares podían salir monstruos tremendos que se comían a naves enteras. Ese tipo de pensamiento es muy prevalente aquí. Y ante esto viene la narrativa de Lucas. Y Lucas nos va a dar la correspondencia a lo que significaría el mensaje del evangelio nutriendo la mente, el pensamiento, la vida misma de un creyente y a través de ello Dios cumpliendo sus planes. ¿Cómo? La pregunta que yo tendría aquí para todos ustedes es ¿cómo cumplimos el plan de Dios? ¿Cómo cumplimos el plan de Dios? Y con ello retomamos lo que acabo de leer. Lo que acabamos de leer en estos versículos del 39 al 44. Entonces recordamos aquí que han pasado 2 semanas que esta gente ha estado a la deriva, no han comido. Finalmente en la madrugada pueden comer un poquito de pan y eso por iniciativa del apóstol Pablo. Pablo está ahí trayendo tranquilidad siempre. Y eso es una característica que lo vamos a ver. Entonces él los anima a que coman porque ni un solo pelo será tomado de ustedes. Y ellos lo entienden porque ya los había dicho lo que iba a suceder. Pablo está tan convencido de lo que está haciendo. Después de 2 semanas, ellos comen algo y escuchan que hay algo que está al frente, que es una playa, pero no lo pueden ver. No lo pueden ver. Se sienten más o menos a salvo, no del todo todavía. Tienen que llegar a la playa y ahí finalmente pueden decir, estamos vivos. Todavía tienen que hacer esa última carrera. Vemos entonces que ellos deciden cortar anclas de tal manera que enfilen la proa de este barco y que los lleve lo más cercano hacia esa playa. Y el viento está que sopla con tremenda potencia. Cortan anclas, inmediatamente izan velas y la fuerza del viento los lleva como una flecha, de tal manera que la proa del barco, como una lanza, se hunde en una duna de arena. Y ahí seguro algunos salieron disparados a dar ese golpe. Y tal es así que todavía no han llegado, no ven la playa, pero saben que ahora el barco está despedazándose.
Y ahí es cuando los soldados dicen, saquen espadas y matemos a todos los presos. Qué interesante, ¿no? Porque ellos, miren, que ya pasaron 2 semanas que estuvieron expuestos a la muerte. ¿Por qué creen ustedes que estarían dispuestos a matar a estos hombres? ¿Sabían ustedes, no? Y recordarán que notamos en los evangelios que aquellos soldados que permitían que un preso escapara, el soldado terminaba pagando por la deuda de ese preso que escapó. En otras palabras, estos soldados estaban salvando su propio pellejo al decir, matemos a todos estos presos. Y el jefe de los soldados dice, no. ¿Por qué? Por consideración a Pablo. Y más bien ahí es cuando les invita a que ellos, conforme pudiesen, ellos acudiesen a la playa. No sabemos cómo llegó Pablo allí. No sé si él fue, como dije, el primer surfista que se subió a una de las tablas y llegó por allí. No sabemos si fue nadando, de repente era un poco bajo, ¿no? A la superficie, entonces él pudo caminar. No sabemos, pero el hecho es el que llegó. Sabiendo que él ha llegado, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos aquí es la siguiente. ¿Cómo llegó Pablo a esta trágica situación en su vida? ¿Cómo es que Pablo, el apóstol del Señor, llegó a este tiempo trágico en su vida? Pero quizás deberíamos replantear la pregunta. La pregunta más bien también sería algo así como, ¿por qué un hombre santo como Pablo llega a una situación tan difícil? Y solamente hay una respuesta, mis queridos hermanos. Él está donde está por su obediencia a Dios. Pero eso también nos invita a hacer otra pregunta. Y esa pregunta tiene que ver, entonces quiere decir, si yo obedezco a Dios, ¿puede ser que tormentas vendrán a mi vida? Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que cuando nosotros obedecemos a Dios, no estamos garantizados que vamos a vivir, bueno, no vamos a poder vivir eternamente, o que vamos quizás a morir tranquilamente. Puede ser que delante nuestro hay situaciones difíciles que vamos a enfrentar y posiblemente perderemos la vida. Alguno estará diciendo, uy, ¿por qué razón he venido a la iglesia esta mañana? Pero quiero decirles esto. Quiero decirles que vamos a cumplir el plan de Dios cuando obedecemos en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque los que desobedecen cuando viene la adversidad simplemente cambian su enfoque de lo temporal, de lo eterno a lo temporal. Repito esto. Cuando los que desobedecen en medio de la adversidad simplemente están cambiando su enfoque de lo eterno a lo temporal. Y eso demuestra inmadurez, eso demuestra falta de confianza y por lo tanto hacemos un cortocircuito en el plan de Dios para afirmar el evangelio en tu vida y utilizar el evangelio en tu vida para ganar a otros. Y podemos ver eso en nuestra realidad. Hay muchos que han hecho un cortocircuito en el plan de Dios del evangelio en su vida para ganar a otros y por lo tanto se desmoralizan porque de pronto la salud se ha ido mal, los negocios le ha ido mal, el matrimonio le ha ido mal y muchas otras cosas y hacemos un cortocircuito al plan de Dios. Pero el deseo es que el evangelio sazone, sature, esté totalmente incurtiendo nuestra vida y cuando las cosas difíciles ocurran podamos decir, Señor, yo permanezco, como el apóstol Pablo. Pero de repente algunos estamos insatisfechos por esa explicación. Quiero darles algunas razones teológicas sobre el por qué, aún a pesar de nuestra obediencia, tendremos dificultades. ¿Saben por qué?
En primer lugar, quiero decirlos, eso se debe a que aún no hemos llegado a casa. ¿Saben lo que el Señor Jesucristo dijo? Padre, los he dejado en el mundo, pero ellos no son del mundo tal como yo no soy del mundo. Tú y yo estamos en un mundo que nos va a exprimir con el calor, que nos va a exprimir con las tentaciones del pecado, que nos va a exprimir con el materialismo, que nos va a exprimir con muchas cosas que no son cosas que pertenecen a la eternidad. Y el enfoque que debe tener el Hijo de Dios es obedecer a Dios poniendo siempre su mente en lo eterno. No estamos en casa y por lo tanto no debes hacer de este lugar temporal que es este mundo como si fuera lo permanente. Había un hermano que cometió un error y terminó en la cárcel. Y cuando está en la cárcel tuvo un vecino, bueno, era un compañero de cuarto. Y cuando llegó su vecino ya tenía la foto de su mamá, la foto de sus hijos, la foto de todo. Y era lo hacía algo tan hogareño. Y cuando llegó el hermano le dijo, oye, ¿y tú no vas a hacerlo un poco más hogareño aquí a este lugar? Le dijo, no, porque yo solamente estoy de pasadita nada más. En esta vida, cualquiera sea la dificultad que tú y yo atravesamos, es temporal, no es eterno. La dificultad que tú estás atravesando, que no haga un cortocircuito en los planes de Dios. Y Pablo no permitió que este naufragio haga un cortocircuito. El plan de Dios era que llegue a Roma y a través de Roma el evangelio se va a regar. Dios tiene un plan para ti y para mí. Y nosotros debemos cumplir también ese plan. ¿Cómo lo cumplimos? Obedeciendo en medio del sufrimiento. Y vamos a sufrir porque aún no hemos llegado a casa. Vamos a sufrir porque estamos en un mundo caído. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si tú deseas que las cosas te salgan bien en este mundo y no hay resistencia, estás equivocada, estás equivocado. El creyente va siempre a encontrar oposición, porque este no es nuestro hogar. Este mundo también está caído, y no solamente que este mundo es caído, pero también hay gente que está caída. Romanos 1:18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si tú has sido receptivo de la verdad debe consumir tu ser. La verdad viene a producir en ti lo que es bueno, justo, agradable a Dios. Y la gente con la cual te reúnes, ellos deben ser alimentados y desafiados por esa verdad, y no al contrario. Este mundo es un mundo temporal que no es nuestro hogar. Y este mundo es un mundo caído. Y estamos rodeados de gente caída al cual tú y yo pertenecíamos en un tiempo, pero ahora ya no más. Y finalmente, también por qué sufrimos a pesar de ser obedientes. Es que nuestra obediencia, como ya lo dije, va a ser resistida. Dice en 2 de Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de obediencia, de sumisión a Dios, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Mis amados hermanos, para mí sería fácil decir que las cosas te van a ir bien. Lo mejor de ti ahora, hay un autor que escribió un libro, lo mejor para ti ahora en este mundo. No, mi hermano, lo mejor para ti está todavía por venir. Me gustaría decirte que lo mejor va a ocurrir en este mundo. Cuando yo pensé en eso, dije, Señor, de repente no debería tener hijos,
Porque cuando uno empieza a tener hijos, uno empieza a sentirse más afectado. Si sé que van a haber tiempos difíciles para mí y para todos tus hijos, porque no estamos en casa, porque estamos en un mundo caído, en medio de gente caída, Señor, mejor no traigo a estos hijos al mundo. Pero el Señor nos dice que debemos tener hijos y debemos ser fructíferos y prepararlos para que ellos también puedan ser personas que ganen a otros a este mundo, al Evangelio de Cristo. Mis amados hermanos, ¿cómo vamos a cumplir el plan de Dios? Con obediencia en medio del sufrimiento. Pablo, nuestro hermano el apóstol Pablo, ¿por qué él persistía en la obediencia? Por su visión más allá de lo temporal. Su visión más allá de lo temporal. Esa visión está ahora fielmente integrada a su vida. Esa visión no tiene pierde. Pablo no quería una tajadita de la torta, él quería toda la torta. Pablo no quería un vasito de agua, él quería el pozo entero. Pablo no quería un préstamo de las cosas de este mundo, él quería el banco de todo lo que uno pueda tener en el Señor por medio del Evangelio. Él ya lo tenía todo. Por eso esta mañana, como dije, alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si no, nos podemos alegrar de cosas temporales. Podemos frotarnos las manos de cosas muy efímeras. Y eso muchas veces consume nuestros recursos, consume nuestro tiempo, consume nuestro todo, cuando todo eso debe ser consumido por mi enfoque en las cosas de Dios. Sé que es un gran desafío y lo es para mí. Y seguro que eso fue el deseo de mis padres cuando me pusieron el nombre Pablo. Y creo que no sé, como dije, si estoy dando hasta los talones a este gran hombre de Dios. Pero es un llamado para todos, de que si queremos completar el Evangelio, el plan de Dios para el Evangelio, empieza con un corazón obediente. Y la gran lección de la vida aquí que tenemos es que la obediencia produce equilibrio. La obediencia produce equilibrio en la vida del creyente. Muéstrenme un creyente obediente y de seguro encontraremos a un hombre y a una mujer consistente en su vida con el Evangelio de Dios. Y lo opuesto también es cierto. Muéstrame a un creyente desordenado en su vida y más que seguro no está obedeciendo a Dios. Los creyentes que consistentemente están obedeciendo a Dios son creyentes equilibrados. Son creyentes en los cuales los hermanos están siendo atraídos ¿para qué? Para confiar en ellos. Si queremos cumplir el plan de Dios para el Evangelio en este mundo, debe empezar con una obediencia tuya en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Porque la obediencia produce equilibrio. Vayamos a la siguiente parte de nuestro texto. Ahora en el capítulo 28 ya vemos que ellos finalmente han llegado a esta isla y se dan cuenta que es una isla que sí lo habían pasado antes y no entraron por una parte donde no lo reconocían estos marineros. Versículos 1 al 10 en el capítulo 28, si ustedes me siguen en la lectura, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Recuerden que son 276 personas. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia
no deja la justicia, ¿okay? ¿No deja qué? No deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. De pronto pensaban que era un criminal y ahora creen que es un Dios. Algo así ocurre también con nosotros, ¿no? Puede ser un borrachín por allí, pero si es grande en el fútbol ya creemos que es lo máximo. Y otras cosas más. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo y sus acompañantes ya llegan a la isla y finalmente, como dice aquí, se sienten finalmente a salvo. ¿Qué pasa cuando tú has tenido semejante travesía que pudo haber acarreado en muchas muertes? Llegan, están en el suelo ahora. Uno puede respirar tranquilo y decir, ¿qué habrán dicho? ¿Qué habrá dicho Pablo? Al fin, yo creo que dijo, Señor, gracias, que finalmente estoy. La primera parte para mí es un enfoque de la obediencia en el sufrimiento. En esta segunda parte y la forma como empieza a trazar Lucas su narrativa, nos está enfocando en la cualidad de gratitud del apóstol. Y eso es otro componente que vamos a ver, que es clave, que es crucial en este circuito del completar el evangelio en los planes de Dios. Comenzando conmigo, comienza con una obediencia en medio del sufrimiento y tú debes anticipar ello. Este cuerpo, si se envejece normalmente y no tiene enfermedad, en buena hora. Pero más que seguro, muchos de nosotros atravesaremos esos sufrimientos de las enfermedades. Y vamos a ver en esta parte qué es lo que ocurre con las enfermedades. Vemos aquí entonces que una vez a salvo, dice, ven que la obediencia se transforma en algo práctico aquí y muy necesario. Una vez a salvo es como decir, Señor, gracias, diría el apóstol. Yo estoy seguro que eso fueron una de sus primeras palabras. Es muy sugerente, es muy indicativo cuando dice aquí, una vez a salvo en la costa. La gente se muestra amable y generosa. ¡Wow! No son caníbales, Señor. Y aquí están que se pelan de frío, están mojados, no es tiempo de invierno y la gente viene y no empiezan a hacer fuego para comerlos. Empiezan a hacer fuego para que ellos sean tratados bien. ¡Wow! Motivo más de agradecer a Dios. Motivo más de agradecer a Dios. Y los nativos que lamentablemente en algunas versiones lo llaman los bárbaros, no son necesariamente porque son los bárbaros que se han hecho famosos en estos tiempos por esas series en Netflix que algunos lo han visto. Son hombres pero bárbaros conforme se nos viene a la mente. En ese tiempo, bárbaros eran llamados aquellos que no hablaban el idioma griego. Y por lo tanto, esta gente no está actuando con la rudeza, la crueldad de esos bárbaros que históricamente los conocemos, sino más bien son aquellos nativos que no hablan su idioma. Pero ellos, sin embargo, tienen un pensamiento espiritual muy equívoco, muy penoso, porque ellos dicen, al ver que Pablo se le había pegado, la serpiente no es que
lo mordió y lo dejó. Parece que se sujetó de la mano de Pablo y Pablo tuvo que sacudirse la mano. Y la gente, los nativos, sabían que esto es una serpiente que mataba a la gente. ¿Por qué? Porque ellos están esperando, están a la expectativa, que ya se hinchó. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? A ver, ¿qué va? Y seguro que cuando alguien ve algo como esto, la gente empieza a juntarse, ¿no es así? Primera vez que están viendo a un mundo de 276. Hay soldados, hay presos, en medio de ellos está Pablo y la gente está, wow, a este hombre no ha sucumbido en el mar, pero aquí sí, seguro que los dioses están haciéndole pagar lo que él debe pagar. ¿Qué crimen habrá hecho? ¿A quién habrá matado? Y Pablo sigue tranquilamente su vida. Y al ver la gente que él continúa con normalidad y no le ocurrió nada, de pronto dice, este no es un criminal, este es un Dios. Y seguro que eso le aturdió a Pablo. Porque en cierta ocasión, cuando también decidieron llamarle o tratarle como Dios, él los reprendió duramente. Y seguro que Pablo también hizo lo mismo, aunque Lucas no lo menciona. Pero lo que sí vemos es que se traslada ahora a un evento. Lo ven que es alguien especial y Pablo seguro los corrige y predica el evangelio. Y en medio de ello se entera Pablo de que el principal en esta isla está enfermo. El padre del principal de esta isla estaba enfermo. Se dice que en esa localidad, que era muy común una enfermedad similar a la brucelosis, que viene de las cabras, y ellos tomaban la leche de la cabra que no estaba pasteurizada y eso producía algo así como dolores estomacales tremendos con fiebre. Y era muy feo lo que ocurría, muchos morían. Y si te librabas de esa enfermedad, otra vez volvía y con la misma potencia o peor después de 3 o 4 meses. Entonces ahí es cuando Pablo llega y fíjense cómo el Señor le permite. Él ora, pone las manos y lo sana. Inmediatamente esto se empieza a regar en toda la isla y Pablo ahora tiene la oportunidad de lanzar el mensaje del evangelio. Y esto es común cuando Dios está abriendo nuevas puertas para el evangelio. Es que Dios está cumpliendo el plan que Él había trazado y Dios quiere que tú y yo nos incluyamos voluntariamente en ese plan. Y comienza como obedeciendo en medio del sufrimiento, pero también continúa con una actitud de gratitud en medio de la adversidad. Continúa con una gratitud en medio de la adversidad. Ya está salvo y de pronto la serpiente lo pica y Pablo no es aquel que está diciendo, ya no más, Señor, ya estuve 2 semanas por allí, casi me ahogo. No es alguien que está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? No está diciendo, Señor, ya tuve suficiente. Vemos que hay intencionalidad en la vida de Pablo para mantener una actitud de gratitud. Le digo lo siguiente, cuando la vida muestra una actitud de gratitud, toda adversidad se vuelve en una oportunidad para el evangelio. Repito, cuando en la vida nuestra actitud es de gratitud, toda adversidad se vuelve en una oportunidad para el evangelio. Y todo empieza con nuestra obediencia en medio del sufrimiento. Vemos que el apóstol Pablo transformó la adversidad en oportunidades para el evangelio, porque él está convencido de incluirse voluntariamente en el plan de Dios. La gente estaba esperando que él muera. ¿Saben que la cobra real te puede matar en 15 minutos? En solo unos cuantos minutos, el veneno paraliza al hombre. Y si no recibes ayuda en 15 minutos, ya mueres. Aquí vemos varias cositas que podemos ver.
Cuando uno mantiene una actitud de gratitud, en medio de la adversidad, tú vas a poder cantar las glorias del Evangelio. Y Pablo, en lugar de desesperarse, en lugar de ser consumido por el temor, demuestra confianza. Demuestra confianza, porque Pablo sabe que va a llegar a Roma. Su confianza está en la persona de Dios, con la palabra de Dios, por la promesa de Dios, para los propósitos de Dios y finalmente completar el plan de Dios. Ahí hay 5 P's: la persona, la palabra, la promesa, el propósito y el plan de Dios. Y eso debe consumir tu vida. Si tú obedeces al Señor, tú necesitas un encuentro personal con esa persona que es Cristo mismo. A partir de allí, Él nos da su palabra que está llena de promesas. Y al ver esas promesas nos damos cuenta que Dios tiene un propósito para nosotros en esta vida. Y cuando llego al final de mis días, puedo decir: Señor, he sido parte de tu plan. Gracias que me trajiste a este mundo para ser parte del cumplimiento de ese plan. No he sido dejado en este mundo al azar. Tú tuviste un propósito, tuviste un plan para mi vida. Por eso permitiste que yo te conozca. Y ruego que tú puedas tener ese conocimiento con Dios esta mañana. Empieces con la persona de Cristo. Porque por medio de su palabra Él te dice grandes promesas, cuyos propósitos serán para que tú puedas ser usado por la causa del Evangelio y completar el plan de Dios. Muchos de nosotros vivimos en este mundo confusos, equivocados, tristes. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de la persona, de la palabra, de la promesa, del propósito y del plan de Dios. Entonces Pablo convierte el temor y la desesperación en confianza, pero también convierte el caos en tranquilidad. Cuando alguien es mordido por una serpiente, la gente empieza hasta perder el equilibrio. Pero Pablo, tranquilamente, compuesto en todos sus cabales, continuó con su vida con normalidad. Vemos que cuando las aguas se levantaron, cuando las aguas quizás de las cuentas se levantaron, cuando las aguas de las enfermedades se levantaron, en este caso las aguas se levantaron y los discípulos estaban en el barco y el Señor estaba durmiendo y los discípulos dicen: Señor, no te preocupamos nosotros que perecemos. Todavía estaban muy inmaduros en su fe. El Señor se levanta y prácticamente le dice: ¿quién soy yo? ¿Con quién estás? Me hace recordar a unos chistosos de hace muchos años atrás. Tú estás con papá Dios. Él es tu Padre. Y si tú estás con Dios, no hay ningún otro que por más que te tomen la vida, tu vida ya está garantizada y eternamente allí en el libro de la vida. El caos se torna en tranquilidad, pero también la confusión de la gente da oportunidad. Cuando uno mantiene una actitud de gratitud, toda adversidad se torna en una oportunidad para el Evangelio. Esta confusa situación, porque ellos dicen: antes era un criminal, ahora es un Dios. Y eso es lo que la gente ocurre cuando no están teniendo sus ojos obedientemente en la persona de Cristo. En lugar de tener una actitud de gratitud, van a tener confusión. Y ahí es cuando, en este tiempo de confusión, es que mucha gente, ¿qué pasa? Acuden a la ciencia como su única respuesta. La ciencia es buena, porque toda ciencia es de Dios, Dios lo ha creado. Pero si tú solamente ves la ciencia como la respuesta a todos tus males, estás perdido, porque hasta la ciencia es temporal. Es una confusión de los hombres. En lugar de mantener sus ojos fijos en la persona de Dios, en las cosas eternas, de pronto se traducen a la ciencia. Y la ciencia, supuestamente, algunos de esos
Estudiosos están diciendo que la ciencia está divorciada de Dios, que la ciencia está divorciada de las cosas espirituales. Nosotros decimos que Dios ha creado la ciencia. Y cuando uno viene a la ciencia se da cuenta, ¡wow! ¡Qué impresionante es este mundo! Y mi Dios lo ha creado. Eso es un verdadero científico. Aquel que se da cuenta que realmente no tiene una mente tan grande, sino es tan chiquita y lo que está viendo es solamente algo minúsculo y un día Dios le dará conocimiento de todo. Yo anhelo ese día. ¿Cuánto anhelo ese día? Ya no voy a ser confundido, pero ahora en esta vida puedo mantener sanidad mental al conocer quién es Dios. Y Pablo, con su actitud de gratitud, transforma la confusión en un tiempo de instrucción, en un tiempo de orientación espiritual. El Señor le dijo a sus discípulos en ese mismo pasaje, cuando ellos están diciendo, no les importa que estamos a punto de ahogarnos, Señor, el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Son las palabras del Señor. La gente puede acudir a la medicina, la gente puede acudir a las supersticiones con sus tradiciones, con sus rituales. Pueden acudir a la misma naturaleza con su naturismo. Y hay cosas naturales que son buenas. Yo voy todos los días cuando puedo a mi doctor, que es el emolientero. Y él tiene un mundo de hierbas. Y me prepara algo que es verde y parece una flema tremenda y que simplemente lo tomas y se mete en tu estómago. Hay cosas naturales muy buenas, pero sé finalmente que el que realmente tiene control de mi vida no es el emolientero. Mi Dios, que ha creado toda esta naturaleza y que tiene muchas cosas buenas, es el único que tiene y es dueño de mi vida. Y también lo es para ti. Algunos en confusión van a la naturaleza, algunos hasta las religiones van detrás de religión, van buscando esto aquí, por allá, y lo que les conviene ahí se quedan. Cristo no vino a formar una religión. Si tú tienes una relación con Dios, puedes irte a los bautistas y vas a estar con Dios. Puedes irte a los presbiterianos y vas a estar con Dios. Puedes ir a los metodistas y vas a estar con Dios. Puedes venir aquí y vas a estar con Dios, con tal que estés buscando a la persona de Cristo, porque Cristo no vino a formar una religión. Cristo es una persona y Él quiere tu corazón. ¿Cómo vamos a transformar este mundo? Obedeciendo en medio del sufrimiento. Y también teniendo gratitud en medio de la adversidad. Hay enfermedad aquí que estaba consumiendo a los maltenses y eso Pablo le utiliza como una herramienta. ¿Sabías tú que tu enfermedad puede ser usada como una herramienta para la gloria de Dios? ¿Se acuerdan cuando alguien le dijo al Señor, Señor, oye, ¿por qué ha nacido así? Porque sabían que él no había cometido pecado de manera voluntaria, diríamos. Está en un mundo caído, en medio de gente caída, y por ello es que algunos niños salen ya afectados por el mismo mundo caído que estamos, niños con deficiencias genéticas. Estamos en un mundo caído, pero aún eso en los planes de Dios también es para su gloria. ¿Estás tú en medio de una enfermedad? Puede ser que tú lo hayas causado, y aún si así fuere, puede también en tu desobediencia el Señor traer gloria para sí. Yo estoy aquí también porque Dios permitió que de lo malo en mi historia esté aquí al frente de ustedes. Porque algunos saben que cuando tenía 6 años, el diablo se metió en la vida de mis padres y el matrimonio se truncó. Y yo cuando miro atrás digo, Señor, gracias. No le doy gracias que esa maldad ocurrió porque el diablo está siempre dispuesto a meterse en la vida de sus santos. Pero tenemos a un Dios que hace lo bueno en medio de la adversidad. Que esa situación, por más difícil que haya ocurrido en tu vida, te has quedado huérfano, has perdido un papá, has perdido una mamá, cualquiera que haya sido, Dios, cuando tú lo permites, transformará esa adversidad en algo bueno para su gloria. Solamente ¿qué quiere de ti? Y eso es la siguiente parte, pero antes de ello, hay una gran lección aquí. La lección de la vida es la siguiente.
La gratitud produce contentamiento en la vida del creyente. Muéstrame un creyente agradecido y de seguro encontraremos a un hombre o a una mujer contento en la vida con el evangelio de Dios. Y lo opuesto también es correcto. Muéstrame un creyente descontento en su vida y más que seguro no está siendo agradecido a Dios. Finalmente, algunos dirán, el hermano siempre, cuando va a predicar él se va por 1 hora. Ahí voy a tratar de romper menos de 1 hora. Versículos 11 en adelante. Pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, Géminis. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Somos de carne y hueso. Vamos a tener tiempos quizás de desaliento, pero no de desobediencia, no de gratitud. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Versículos 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Mis amados hermanos, cuando tenemos un corazón obediente y con una actitud de gratitud, más que seguro vamos a tener esta siguiente cualidad. Y esta es la clase que vemos en el apóstol Pablo. Aquí empieza diciendo, pasando los 3 meses nos hicimos a la vela. 3 meses, 90 días tiene Pablo, ¿para qué? Para planificar su liberación a su estilo. Porque él está siendo preso, pero ahora tiene el favor de la gente. Él pudo haber dicho, pero si yo sigo en el barco, voy a terminar preso permanentemente. Mejor aquí hacemos una revuelta y que ellos se vayan y yo me quedo aquí, podemos hacer una iglesia. No, pero el llamado de Dios es que él vaya hasta Roma. Hasta Roma. Y Pablo voluntariamente se embarca en un barco con navegantes que estaban confusos. Ellos tenían a su santo patrón que es Géminis, Pólux y Cástor. Eso es la constelación de Géminis, los hijos de Zeus, en los cuales son perenizados en lo que se conoce ahora como esa constelación de Géminis. Son en remembranza de estos 2 hijos de Zeus de la mitología griega. Y Pablo dijo, en estos viajes seguro que puedo yo convencer a esta gente. ¿Qué Cástor? ¿Qué Pólux? Hay un solo Dios creador y ese es Jehová. De esos los voy a hablar. Está respondiendo en obediencia con una actitud de gratitud. Y vemos aquí que Pablo va a tomar las oportunidades para el evangelio al irse a Roma y pasan por estos 3 lugares. En Siracusa se quedan 3 días y más que seguro evangelizó. En Regio parece que estuvieron 1 día y también seguro que evangelizó. En Puteoli están 7 días y seguro que ahí animó y tuvo comunión con los hermanos y también predicó el evangelio. Parece que estuvo unas cuantas horas pasando, saludando quizás a los hermanos por el foro de Apio. Y por las 3 tabernas hubo también comunión y ánimo. Y finalmente llega a Roma en el año 62 y en el año 68, de acuerdo a la tradición, fue ejecutado. En esos 6 años, desde cuando llega a Roma, tuvo un tiempo de libertad muy efímero. Pero otra vez fue tomado preso y finalmente él es ejecutado. ¿Qué podemos ver como lección aquí, hermanos? Primero habíamos visto cómo cumplimos el plan de Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir, a obedecer en medio del sufrimiento.
Debemos agradecer a Dios en medio de la adversidad, pero también debemos estar dispuestos siempre con contentamiento. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. No hay ningún momento en el cual él reniega del plan de Dios. Hay un gesto de contentamiento permanente en su vida. Aun cuando el llamado es arriesgado, él irá porque su vida le pertenece al Señor. Aun cuando el viaje es largo, él irá. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece al Señor. Aun cuando gaste todos sus recursos, él irá porque su vida le pertenece al Señor. Aun cuando piensen que él es un loco, él obedecerá. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece al Señor. Y aunque le cueste finalmente su vida, él permanecerá en el Señor. ¿Por qué? Porque su vida le pertenece al Señor. Gracias, hermano. Hay un hermano que dijo lo siguiente: Dios no comienza preguntándonos por nuestra habilidad, sino solo por nuestra disponibilidad. Y si luego demostramos nuestra confiabilidad, aumentará nuestra capacidad. Muy impresionante, ¿no? ¿Qué hombres vemos en la Biblia que nos ilustran ello? Isaías dijo: Señor, envíame a mí. No pidió: ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuáles son mis viáticos? ¿Cuánto va a ser mensual? Él dijo: Señor, envíame a mí. María dijo: hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Andrés dijo: hemos hallado al Mesías, hay que ir con él. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y hay cosas insignificantes. Alguien puede decir aquí: pero Señor, hermano, yo tan solo tengo no tantos años. Mira, yo no me he preparado, no he estudiado. Prepárate, ¿no? Sirve al Señor. Pero hay lo que aparece insignificante, Dios lo hace grande. Un muchachito que trajo un lonchecito de almuerzo, lo puso en las manos de Dios y alimentó a 5,000. De 5 guijarros solamente uno dio en Goliat y toda una nación se salvó. De muchos listones en Egipto solamente uno era la vara de Moisés que trajo libertad al pueblo. De muchos burros, uno solo. Fue justo ¿para qué? Para que el Señor se montase sobre él. Y mis amados hermanos, yo quiero decir, yo quiero ser uno de esos burros. Yo quiero ser uno de esos burros dispuestos a cargar la obediencia, a cargar la gratitud, a estar dispuestos. ¿Por qué? Porque la disposición produce utilidad. La disposición, eso es la gran lección de la vida. La gran lección de la vida es que la disponibilidad del creyente te va a hacer un hombre y una mujer útil en el reino de Dios. Culmino con lo siguiente. Ya es tiempo. Quizás no escucharon de Jack Kilby. Jack Kilby en el año 1958 creó lo que se conoce como el circuito integrado. Y el circuito integrado permitió que computadoras que ocupaban casas enteras se reduzcan tal como tú y yo lo tenemos ahora. Y el circuito integrado permitió que nosotros tengamos celulares a la mano, celulares ahora inteligentes. Por eso es que a veces no me gusta el celular inteligente, porque yo quiero ser burro. No quiero que una máquina sea más inteligente que yo. Pero el descubrimiento de Jack Kilby de Texas Instruments en 1958 permitió los avances que tú y yo ahora tenemos ahora. Esos cohetes que van al espacio sideral. Es parte de que grandes masas de información ahora se ocupan en algo. Un circuito integrado tiene la dimensión de un milímetro. Eso es el tamaño promedio. Y mira los avances que se ha hecho. Dios ha creado un circuito y quiero sugerir eso.
Dios ha creado un circuito para que tú y yo, con la obediencia, con gratitud y con disponibilidad, preparemos a gente no para este mundo, sino para el mundo más allá, para la eternidad. Y todos aquellos que estén dispuestos a permanecer fieles a este circuito integrado no harán cortocircuito en los planes de Dios. Heriberto, Elliot y Norma vinieron de esa manera, con obediencia, siempre con gratitud y con disponibilidad. Cuando él tuvo 12 años, él me confesó, me gustaban las chicas. Y yo le dije, bueno, creo que no era el único entonces. Bueno, y él era alto y guapo, no como yo, ¿no? Pero cuando llegó a los 16, él dijo, yo debo sentar pies y en obediencia responder al llamado de Dios. Y ahí es cuando se une con Normita. Y el resto ya lo sabemos la historia. ¿Tienes obediencia? ¿Tienes gratitud? ¿Tienes disponibilidad? Es el circuito que Dios está usando aún hoy en día para que el Evangelio siga penetrando a este mundo. Es el plan de Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos habla de tal manera que no sea parte de otro planeta. Lo que tu palabra nos dice es real, nos transforma, nos llama, nos desafía y nos quiere hacer parte del plan que tú ya trazaste. Que lo obedezcamos, Señor, y que tú seas engrandecido por medio de ella. Por los méritos de Cristo nuestro Señor oramos. Amén.